Nunca pensé que vería a mi propia hija arrancar mis fotografías de la pared y arrojarlas a la basura como si fueran desperdicios. Pero sucedió. Delante de 40 personas. Delante de toda mi familia. Y lo que vino después de eso, una semana más tarde, cuando mi yerno Fernando hizo 60 llamadas y Beatriz envió 25 mensajes suplicando perdón, fue apenas el comienzo de una verdad que ellos jamás imaginaron que yo descubriría. Pero voy a contarlo desde el principio. Desde el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Cuando entré a la casa de mi hija Beatriz aquella tarde de sábado, algo en el aire ya no era lo mismo. Había demasiados autos estacionados afuera. Demasiadas voces mezclándose detrás de la puerta. Conté al menos 15 vehículos en la calle, algunos bloqueando entradas de vecinos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de emoción. De algo que no podía nombrar todavía. De ese instinto que una mujer de 71 años desarrolla después de toda una vida observando, callando, sobreviviendo. Toqué el timbre. Nadie respondió de inmediato. Volví a tocar. Escuchaba risas adentro, el sonido de copas chocando, música de fondo. Finalmente, la puerta se abrió. Era Fernando, mi yerno. Me miró de arriba abajo, con esa expresión que ya conocía bien. Esa mezcla de fastidio y superioridad que había perfeccionado en los últimos años. «Ah, llegaste», dijo sin sonreír. No dijo hola. No dijo pasa, mamá. Solo eso. «Ah, llegaste». Como si fuera una entrega que había estado esperando con resignación. Como si yo fuera un trámite pendiente que finalmente se completaba. Entré despacio, cargando en mis manos un pastel de 3 leches que había preparado desde las 5 de la mañana. Nadie me había dicho que habría una reunión tan grande. Beatriz solo me había llamado el día anterior, con esa voz apurada que usaba siempre. «Mañana ven a comer, mamá». Como a las 2. Nada más. Sin detalles. Sin advertencias. Sin mencionar que habría 40 personas esperando. Y ahora estaban todos ahí. 40 personas en su sala. Reconocí a primos que no veía hace años. Tíos lejanos. Vecinos de Beatriz. Compañeros de trabajo de Fernando. Gente que ni siquiera sabía que ella conocía. Todos vestidos como para una celebración importante. Había globos dorados colgando del techo, una mesa larga cubierta con mantel blanco, bandejas de comida que parecían salidas de un evento corporativo. Botellas de vino alineadas como soldados. Copas de cristal que brillaban bajo las luces. Pero nadie me saludó. Avancé entre los grupos de personas con mi pastel en las manos, buscando un lugar donde dejarlo. Las conversaciones no se detuvieron cuando pasé. Nadie volteó. Nadie sonrió. Era como si fuera invisible. O peor aún, como si mi presencia fuera un defecto en la decoración que todos habían acordado ignorar. Como una mancha en un vestido nuevo que todos ven pero nadie menciona. Encontré un espacio libre en la mesa del comedor y dejé el pastel ahí, junto a una torre de canapés y una fuente de salmón ahumado. Mi postre casero se veía pequeño, humilde, fuera de lugar entre toda aquella sofisticación comprada. Las fresas que había cortado con tanto cuidado parecían opacas al lado de las decoraciones profesionales de los otros postres. «Ivone, qué sorpresa que vinieras», dijo una voz detrás de mí. Era mi prima Aurora, sosteniendo una copa de vino blanco. Su tono no sonaba sorprendido. Sonaba incómodo. Como si hubiera dicho algo que no debía. «Beatriz me invitó», respondí, tratando de sonar natural, aunque mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Aurora tomó un sorbo de su copa, evitando mi mirada. Sus ojos se desviaron hacia la sala, hacia donde estaba Beatriz. «Ah, claro. Qué bien». Luego se alejó rápidamente, como si tuviera algo urgente que hacer al otro lado de la habitación. Como si estar cerca de mí fuera contagioso. Busqué a Beatriz con la mirada. La encontré en el centro del grupo más grande, riendo con exageración, gesticulando con las manos, siendo el centro de atención que siempre le había gustado ser. Llevaba un vestido color crema que nunca le había visto, zapatos de tacón que debieron costar lo que yo gastaba en comida durante 2 meses. Su cabello estaba peinado de salón, su maquillaje impecable, joyas que brillaban en su cuello y muñecas. Parecía otra persona. O tal vez, parecía exactamente quien siempre había querido ser. Caminé hacia ella. «Hija»,
dije cuando estuve cerca. Beatriz giró la cabeza. Me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era molestia. No era indiferencia. Era algo calculado. Algo frío y decidido que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Mamá, respondió sin emoción. Llegaste tarde. Miré el reloj en la pared. Eran las 2:15. 15 minutos tarde, porque el autobús había tardado más de lo normal. El tráfico estaba pesado. Perdón, dije, sintiendo que debía justificarme aunque no entendía muy bien por qué. Beatriz no respondió. Simplemente se dio la vuelta y continuó su conversación con un grupo de personas que yo no conocía. Me quedé ahí parada, sintiéndome pequeña, fuera de lugar, como una niña que ha sido ignorada por los adultos en una reunión importante. Fernando apareció de nuevo, esta vez con una cerveza en la mano. Las sillas están todas ocupadas, dijo señalando la sala. Pero puedes sentarte allá atrás, en la cocina, si quieres. La cocina. Donde se sienta el personal. Donde se esconden las cosas que no deben verse. No dije nada. Solo asentí y caminé hacia donde me indicaba. En la cocina había una silla plegable de plástico junto a la puerta trasera. Me senté ahí, con mi bolso en el regazo, viendo cómo todos los demás disfrutaban de la fiesta en la que yo no era bienvenida. Pasó media hora. Luego 1 hora. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si quería algo de tomar. Nadie me ofreció un plato de comida. Podía escuchar las risas, las conversaciones animadas, el tintineo constante de cubiertos y copas. Pero yo estaba ahí, sola, en esa silla de plástico que crujía cada vez que me movía. Desde mi posición podía ver fragmentos de lo que sucedía en la sala. Veía a Beatriz brillar, reír, abrazar a personas que claramente apreciaba. Veía a Fernando caminar con confianza entre los invitados, ofreciendo vino, contando historias que provocaban carcajadas. Veía a mis propios familiares, gente que conocía desde hace décadas, interactuar con naturalidad, como si yo no estuviera ahí, como si nunca hubiera estado. Y entonces escuché mi nombre. Es que Ivone nunca entendió cómo funcionan las cosas, decía la voz de Beatriz, lo suficientemente alta como para que llegara hasta la cocina. No estoy segura si fue intencional o si simplemente no le importaba que yo escuchara. Toda su vida ha sido así, dependiendo de otros, sin capacidad de valerse por sí misma. Hubo murmullos de acuerdo. Alguien rió suavemente. Ese tipo de risa incómoda que la gente suelta cuando no sabe si debería estar escuchando algo tan privado. Mi estómago se contrajo. Mis manos se cerraron sobre la tela de mi bolso. Sentí un calor subiendo por mi cuello, llegando hasta mis mejillas. Pobrecita, dijo otra voz que reconocí como la de mi prima Teresa. Pero al menos tú la cuidas, Beatriz. Eres muy buena hija. Alguien tiene que hacerlo, respondió Beatriz con un suspiro dramático. Es una carga, pero es mi madre. ¿Qué le voy a hacer? Una carga. 71 años de vida reducidos a una palabra. Una carga para mi propia hija. Sentí un ardor detrás de los ojos, pero no iba a llorar. No aquí. No ahora. Respiré profundo, contando hasta 10 como me habían enseñado hace mucho tiempo. Apreté los labios. Mantuve la compostura. Entonces escuché pasos acercándose. Fernando entró a la cocina con una expresión que no auguraba nada bueno. Detrás de él venía Beatriz. Y detrás de ella, como curiosos atraídos por el olor de un escándalo, venían varios invitados más. Necesitamos hablar, dijo Fernando, cruzándose de brazos. Me puse de pie. Claro, dime. Beatriz me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Creo que ya es hora de que hablemos claro, mamá. De que digamos las cosas como son. No entendía a qué se refería. Solo asentí, esperando. Durante años, comenzó Beatriz elevando la voz para que todos escucharan. Durante años hemos tenido que cargar contigo. Mantenerte. Cuidarte. Asegurarnos de que no te falte nada. Pero yo nunca les pedí, intenté decir. Nunca pediste porque nunca has sabido hacer nada por ti misma, me interrumpió Beatriz. Su voz era tan alta que seguramente todos en la casa podían escucharla ahora. Siempre esperando que otros resuelvan tu vida. Siempre dependiendo de nosotros.
La gente se había acercado más. Podía sentir sus miradas. Algunas curiosas, otras incómodas. Pero nadie se iba. Nadie decía nada. Fernando dio un paso adelante. ¿Sabes cuánto dinero hemos gastado en ti? ¿Tienes idea? Abrí la boca para responder, pero no sabía qué decir. Nunca les había pedido dinero. Vivía de mi pensión, modesta pero suficiente. Nunca había sido una carga económica para ellos. O al menos eso creía. Miles de dólares, continuó Fernando. Miles. Y nunca un agradecimiento. Nunca un reconocimiento. Beatriz se acercó a la sala, y yo la seguí sin entender qué estaba pasando. Ella caminó directo hacia la pared donde colgaban fotografías familiares. Fotografías mías. De mi boda. De cuando Beatriz era niña y yo la sostenía en brazos. De cumpleaños. De navidades pasadas. Y entonces lo hizo. Arrancó la primera fotografía de la pared. El marco se desprendió con un sonido seco. Luego otra. Y otra. Beatriz, ¿qué haces? Grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Lo que debía hacer hace tiempo, gritó ella. Caminó hacia el bote de basura en la esquina de la sala y arrojó las fotografías adentro. Los marcos se rompieron. El vidrio se hizo pedazos. Inútil. Tú no sirves para nada en esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. 40 personas mirando. 40 testigos de mi humillación. Paga todo lo que desperdiciamos contigo, gritó Fernando, acercándose con el rostro enrojecido. Todo lo que invertimos en una persona que nunca aportó nada. Beatriz me tomó del brazo. No con suavidad. Con fuerza. Con rabia. Me empujó hacia la puerta de entrada. Fuera, dijo. Fuera de mi casa. Y entonces comenzaron. Las voces. Una tras otra. Siempre fue una carga. Nunca supo valorar lo que hacían por ella. Pobres Beatriz y Fernando, qué paciencia han tenido. Ya era hora de que le dijeran la verdad. Me empujaron hacia la puerta. Literalmente me empujaron. Tropecé con mis propios pies. Alguien rió. No sé quién. Pero alguien encontró gracioso ver a una mujer de 71 años siendo expulsada de la casa de su propia hija. Fernando abrió la puerta de un tirón. No vuelvas, dijo. No eres bienvenida aquí. Nunca lo fuiste. Beatriz me dio el último empujón. Salí tambaleándome hacia el porche. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe tan fuerte que hizo temblar el marco. Me quedé ahí parada, en ese porche donde tantas veces había esperado con ilusión a que me abrieran. Ahora estaba del otro lado. Expulsada. Humillada. Destruida. No lloré. No grité. No toqué la puerta pidiendo explicaciones. Simplemente me alejé. Caminé por esa calle llena de autos estacionados. Pasé frente a las ventanas de la casa donde aún se escuchaban voces, risas, música. Como si nada hubiera pasado. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Llegué a la parada del autobús. Me senté en la banca de metal frío. Y esperé. No sabía que una semana después, Fernando haría 60 llamadas a mi teléfono. Que Beatriz enviaría 25 mensajes. Que ambos rogarían. Por favor, mamá. Danos una oportunidad. No sabía que lo que acababa de pasar no era el final. Era apenas el comienzo de algo que ellos jamás vieron venir. Porque yo, Ivone Martínez, había pasado 71 años observando, callando, aprendiendo. Y ellos estaban a punto de descubrir que el silencio no siempre significa debilidad. A veces significa estrategia. El autobús tardó 25 minutos en llegar. 25 minutos en los que me quedé sentada en esa banca, mirando la calle vacía, sintiendo como el frío de la tarde se metía bajo mi abrigo. Algunas personas pasaron caminando. Una señora con su perro. Un joven en bicicleta. Nadie me miró. Nadie preguntó si estaba bien. Y yo tampoco esperaba que lo hicieran. Cuando el autobús finalmente llegó, subí despacio. Mis piernas temblaban, pero no de frío. De algo más profundo. De una mezcla de humillación, confusión y una rabia silenciosa que comenzaba a gestarse en algún lugar de mi pecho.
Me senté junto a la ventana. El autobús arrancó y vi cómo la casa de Beatriz se alejaba. Esa casa de 2 pisos con jardín delantero bien cuidado. Esa casa que siempre me había parecido hermosa. Ahora solo veía una construcción donde acababan de destruirme. El viaje a mi apartamento duró 40 minutos. 40 minutos en los que no pude dejar de pensar en lo que había pasado. En las palabras de Beatriz. En los gritos de Fernando. En las risas de la familia. En mis fotografías rotas dentro de un bote de basura. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Cuando mi hija había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una carga. Bajé del autobús en mi parada habitual. Caminé las 2 cuadras hasta mi edificio. Subí las escaleras hasta el 3er piso porque el elevador llevaba 3 semanas descompuesto. Abrí la puerta de mi apartamento y entré al silencio. Era un apartamento pequeño. Un dormitorio, una sala que también servía de comedor, una cocina estrecha y un baño. Había vivido ahí durante 12 años, desde que mi esposo Antonio murió. 12 años de soledad manejable, de rutinas simples, de visitas ocasionales de Beatriz que cada vez se volvían más espaciadas y más tensas. Dejé mi bolso en el sofá. Me quité el abrigo. Me senté en mi silla favorita, esa que estaba junto a la ventana, y miré hacia afuera. La ciudad se extendía frente a mí. Luces que comenzaban a encenderse. Gente que volvía a sus casas. Vida normal. Vida que continuaba mientras la mía parecía haberse detenido. Y fue ahí, en ese silencio, cuando comenzó. No el llanto. No la desesperación. La claridad. Porque mientras estaba sentada ahí, algo empezó a moverse en mi memoria. Algo que había ignorado. Algo que había preferido no ver. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Beatriz había venido a visitarme más seguido de lo normal. Al principio me había alegrado. Pensé que tal vez estábamos reconectando. Que tal vez ella había decidido pasar más tiempo con su madre. Pero ahora, repasando cada visita con esta nueva perspectiva, las cosas empezaban a verse diferentes. Recordé la primera vez que apareció sin avisar. Fue un martes por la tarde. Dijo que pasaba por la zona y quiso saludar. Me pareció extraño porque mi apartamento no quedaba de paso a ningún lugar que ella frecuentara. Pero me dio gusto verla. Estuvo apenas 20 minutos. Tomamos café. Hablamos de cosas sin importancia. Y cuando se fue, noté algo raro. Mi archivero, ese viejo mueble de madera donde guardaba todos mis documentos importantes, estaba ligeramente abierto. El cajón donde guardaba mis papeles bancarios. Le pregunté si había necesitado algo de ahí. Yo. No. Mamá. ¿Por qué? Respondió con una sonrisa. Pensé que tal vez yo misma lo había dejado así. A los 71 años, una empieza a dudar de su propia memoria. Luego vino Fernando. Solo. Sin Beatriz. Dijo que quería pedirme consejos sobre un regalo para el cumpleaños de mi hija. Se quedó media hora. Fue amable. Conversador. Hasta me ofreció ayuda si necesitaba algo en el apartamento. Cuando se fue, noté que faltaba el sobre donde guardaba las copias de mis estados de cuenta bancarios. El sobre Manila que siempre estaba en el segundo cajón del archivero. Llamé a Beatriz esa noche. Hija, Fernando tomó algunos papeles de mi archivero, pregunté, tratando de sonar casual. Hubo un silencio breve. ¿Papeles? No. Mamá. ¿Qué papeles? Respondió. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Nada. Hija. Tal vez los moví yo, dije, aunque sabía que no era cierto. Pero dejé pasar. Porque uno deja pasar las cosas cuando no quiere enfrentar lo que podrían significar. Después vinieron más visitas. Beatriz otra vez. Fernando de nuevo. A veces juntos. Siempre con alguna excusa. Siempre quedándose poco tiempo. Y siempre, yo notaba algo después. Un papel fuera de lugar. Un sobre abierto. Mi chequera movida de donde la había dejado. Y luego estaban las cartas del banco. Hacía 3 meses había empezado a recibir notificaciones sobre movimientos en mi cuenta que yo no recordaba haber autorizado. Retiros pequeños al principio. $100. 200.
Cantidades que no me alarmarían de inmediato porque a veces olvidaba mis propios gastos. Llamé al banco una vez. Señora Martínez, aquí muestran retiros autorizados con su firma, me dijo la empleada. Pero yo no los hice, insistí. Tenemos su firma en los documentos, señora. Tal vez los hizo y no los recuerda. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que mi memoria estaba fallando. Que a mi edad, era normal olvidar cosas. Colgué sintiéndome confundida. Sintiéndome vieja. Sintiéndome exactamente como Beatriz había dicho hoy. Inútil. Pero ahora, sentada en mi sala después de lo que había pasado, todas esas piezas comenzaban a formar una imagen diferente. Me levanté de la silla. Fui a mi archivero. Lo abrí. Saqué todo. Absolutamente todo. Estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Recibos. Documentos de mi pensión. Papeles de seguro. Todo lo que había guardado meticulosamente durante décadas. Los puse sobre la mesa del comedor. Los organicé por fecha. Y empecé a revisar. 3 horas después, mis manos temblaban. Pero no de miedo. De rabia contenida. Había retiros que yo no había hecho. Transferencias a cuentas que no conocía. Cheques firmados con mi nombre, pero con una letra que se parecía a la mía solo si no la mirabas con cuidado. En total, sumaban $18,000. $18,000 que habían salido de mi cuenta en los últimos 6 meses. Mi pensión mensual era de $1,200. Vivía ajustada pero cómoda. Había logrado ahorrar durante años. Pequeñas cantidades. Sacrificios aquí y allá. Y ahora entendía por qué mi saldo había disminuido tanto que había tenido que empezar a recortar gastos. Pensé que solo estaba gastando más. Pensé que tal vez la vejez me hacía menos cuidadosa con el dinero. Pero no era yo. Era Beatriz. Era Fernando. Me senté de nuevo, ahora rodeada de papeles que contaban una historia de traición silenciosa y sistemática. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de texto. De Beatriz. Mamá, creo que hoy las cosas se salieron de control. Hablamos mañana cuando todos estemos más calmados. Miré el mensaje durante 1 minuto completo. Luego otro mensaje. Fernando también cree que exageramos. Pero es que tú nos tensionas mucho. Necesitas entender nuestra posición. No respondí. Otro mensaje más. De todas formas, necesito que vengas el jueves. Tenemos que firmar unos papeles del seguro. Es importante. Papeles del seguro. Más papeles que firmar. Más firmas que ellos podían usar para lo que quisieran. Dejé el teléfono a un lado. Volví a mirar todos los documentos sobre mi mesa. Durante 71 años había sido una mujer que evitaba conflictos. Que prefería la paz. Que creía que la familia era lo más sagrado. Que perdonaba porque eso es lo que las madres hacen. Pero mientras miraba esos papeles, algo se rompió dentro de mí. O tal vez se arregló. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, las piezas de quien yo realmente era comenzaron a acomodarse en su lugar correcto. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a preguntarle a Beatriz por qué lo había hecho. Iba a hacer algo que nunca antes había hecho. Iba a defenderme. Me levanté. Fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Volví a la mesa. Y empecé a trabajar. Separé cada documento sospechoso. Los puse en orden cronológico. Marqué con un resaltador amarillo cada irregularidad. Cada firma que no era exactamente mía. Cada cantidad que no recordaba. Cada fecha que coincidía con una visita de Beatriz o Fernando. Trabajé hasta las 2 de la mañana. Cuando terminé, tenía una pila organizada de evidencia. No estaba segura de qué haría con ella todavía. Pero la tenía. Visible. Real. Innegable. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Beatriz. Mamá, ¿estás bien? Contéstame, por favor. Me preocupo. Miré el mensaje. Luego miré mis documentos. Me preocupo. Qué fácil era decir esas palabras. Qué vacías sonaban ahora. No respondí. Apagué el teléfono. Guardé todos los documentos en un sobre grande de Manila. Los sellé.
Escribí en el frente con mi mejor letra: evidencia, no tocar. Lo metí en el archivero. Cerré con llave. Y guardé la llave en un lugar donde solo yo sabía. Luego me fui a dormir. No dormí mucho. Pero cuando finalmente lo hice, fue un sueño sin lágrimas. Porque por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo que había olvidado. Control. Control sobre mi propia vida. Sobre mi propia historia. Sobre mi propio destino. Beatriz y Fernando pensaban que me habían destruido hoy. No sabían que me habían despertado. Y cuando una mujer de 71 años despierta después de décadas de silencio, lo que viene después no es llanto. Es justicia. El domingo desperté temprano. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo ya no me permitía dormir más allá de las 6 de la mañana. Uno de esos regalos que vienen con la edad. Me levanté, preparé café y me senté junto a la ventana con una libreta vieja que había encontrado en el armario. Durante años, esa libreta había estado llena de recetas, listas de compras, anotaciones sin importancia. Arranqué las hojas usadas hasta encontrar páginas limpias. Y empecé a escribir. No un diario. No desahogos emocionales. Datos. Fechas. Hechos. Escribí todo lo que recordaba de los últimos 6 meses. Cada visita de Beatriz. Cada aparición de Fernando. Cada cosa extraña que había notado y que había decidido ignorar en su momento. Mientras escribía, otra memoria llegó. Una que había enterrado profundo porque dolía demasiado recordarla. Mi esposo Antonio había muerto hacía 12 años. Un ataque al corazón repentino. Sin avisos. Sin despedidas. Un día estaba ahí y al siguiente ya no. Cuando murió, dejó una pequeña herencia. No éramos ricos, pero Antonio había sido previsor. Había ahorrado. Había invertido modestamente. Cuando todo se liquidó, quedaron $65,000. Beatriz tenía 28 años en ese entonces. Estaba recién casada con Fernando. Vivían en un apartamento pequeño y hablaban constantemente de comprar una casa. Yo estaba destrozada por la pérdida de Antonio. No podía pensar con claridad. No podía tomar decisiones. Beatriz lo sabía. Una tarde, 2 meses después del funeral, Beatriz llegó a mi casa con Fernando. Traían papeles. Mamá, dijo Beatriz con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Fernando y yo hemos estado pensando. Esa herencia que te dejó papá es mucho dinero para que lo manejes sola. Yo estaba sentada en el mismo sofá donde estaba ahora. Apenas había salido de la cama en semanas. Apenas había comido. El mundo era un lugar borroso y doloroso. No sé manejar esas cosas, admití. Era verdad. Antonio siempre había manejado las finanzas. Yo confiaba en él completamente. Lo sabemos, dijo Fernando. Por eso queremos ayudarte. Podemos invertir ese dinero. Hacerlo crecer. Asegurarnos de que tengas un futuro tranquilo. Sonaba razonable. Sonaba como algo que alguien que me amaba haría. Además, continuó Beatriz, nosotros estamos pensando comprar una casa. Una casa grande donde tú también puedas tener tu espacio. Donde puedas vivir con nosotros cuando ya no quieras estar sola. La idea de no estar sola sonaba como un salvavidas en medio del océano de dolor en el que estaba ahogándome. Podríamos usar parte de la herencia como enganche, sugirió Fernando. Y el resto lo invertimos para ti. Es una situación donde todos ganamos. Firmé los papeles ese mismo día. No los leí. No pregunté detalles. Confiaba en mi hija. Confiaba en que ella cuidaría de mí como yo había cuidado de ella durante 28 años. 2 meses después, Beatriz y Fernando compraron su casa. Esa casa de 2 pisos con jardín delantero. Esa casa donde hoy me habían humillado frente a 40 personas. Esperé la invitación para mudarme con ellos. Esperé que me mostraran mi habitación. Mi espacio. Nunca llegó. Cuando pregunté, Beatriz me dijo, «Ay, mamá, eso era solo una idea. Necesitas tu independencia. Estarías más cómoda en tu propio lugar». Y yo, que seguía navegando en mi dolor, que seguía sin poder pensar con claridad, lo acepté. Del dinero que supuestamente iban a invertir para mí, nunca vi un centavo.
Cuando preguntaba, Fernando me decía: está todo invertido, mamá. Creciendo. Ya verás los beneficios más adelante. Pasaron los años. Los beneficios nunca llegaron. Eventualmente dejé de preguntar. Porque preguntar significaba admitir que tal vez mi propia hija me había engañado. Y eso era demasiado doloroso para enfrentarlo. Ahora, sentada con mi café frío y mi libreta llena de anotaciones, hice los cálculos. $65,000 hace 12 años, más los 18,000 recientes. $83,000. Esa era la cantidad que mi hija y mi yerno me habían quitado. Y hoy me habían llamado carga. Me habían acusado de vivir de ellos. De no aportar nada. La ironía era tan cruel que casi podría haber reído si no sintiera esta presión en el pecho. Mi teléfono, que había encendido hace una hora, comenzó a sonar. Era Beatriz. La llamada número 3 de la mañana. No contesté. Luego un mensaje de Fernando. Ivone, necesitamos hablar como adultos. Lo de ayer se nos fue de las manos a todos. Ven a casa esta tarde. Borré el mensaje sin responder. Otro mensaje de Beatriz. Mamá, por favor. No seas infantil. Sabes que a veces digo cosas sin pensar. Ven para que arreglemos esto. Infantil. Me llamaba infantil por no correr de vuelta después de que me destruyó públicamente. Apagué el teléfono de nuevo. Pasé el resto del domingo organizando mi vida. Revisé cada papel que tenía. Cada recibo. Cada documento. Creé un sistema. Carpetas etiquetadas. Todo en orden cronológico. Encontré más cosas. Un documento que supuestamente yo había firmado autorizando a Beatriz como cotitular de mi cuenta bancaria. No recordaba haberlo firmado. La fecha era de hace 8 meses. Justo cuando Beatriz había venido a visitarme con la excusa de que quería llevarme a almorzar. Habíamos ido al banco primero, dijo, porque ella necesitaba hacer un trámite rápido. Me pidió que entrara con ella. Que firmara algo. Es solo un formulario de actualización. Mamá. Pura burocracia. Yo había firmado sin leer. Confiando. Ese papel ahora estaba frente a mí. Y entendía perfectamente lo que significaba. Beatriz tenía acceso total a mi dinero. Podía sacar lo que quisiera. Cuando quisiera. Y lo había hecho. También encontré copias de cheques. Cheques que yo supuestamente había escrito. Algunos a nombre de Fernando. Otros a nombre de Beatriz. Las cantidades variaban. $500 aquí. 1,200 allá. Todos con fechas de los últimos 6 meses. La firma se parecía a la mía. Pero no era exactamente igual. La letra era más firme. Más segura. La mía temblaba un poco desde que había desarrollado artritis en las manos. Tomé una hoja en blanco. Firmé mi nombre 10 veces. Comparé mis firmas con las de los cheques. No había duda. Alguien había estado falsificando mi firma. El lunes por la mañana, mi teléfono no dejó de sonar. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Todos de Beatriz y Fernando. Mamá, esto ya es ridículo. Ivone, contesta el teléfono. Necesitamos que vengas hoy sin falta. Tienes que firmar unos documentos importantes. Más documentos. Más firmas. Más formas de robarme. No contesté ninguna llamada. No respondí ningún mensaje. En lugar de eso, me vestí con mi mejor ropa. Un traje gris que había comprado para el funeral de una amiga el año pasado. Me peiné cuidadosamente. Me maquillé un poco. Quería verme presentable. Quería verme como una mujer competente, no como la anciana confundida que ellos querían que fuera. Tomé mi sobre de evidencia. Lo metí en mi bolso. Y salí de mi apartamento. Tomé el autobús hasta el centro de la ciudad. Bajé en la parada frente al edificio del Banco Central. Ese edificio alto de vidrio donde estaban las oficinas principales. No la sucursal pequeña de mi barrio donde todos me trataban como una viejita simpática, pero no muy brillante. Entré. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con alguien sobre actividad fraudulenta en mi cuenta. Me hicieron esperar 20 minutos. Luego me llevaron a una oficina en el tercer piso. Un hombre joven, no más de 35 años,
Me recibió. Se presentó como Francisco, supervisor de cuentas. Señora Martínez, dijo con esa sonrisa profesional que usan los banqueros. ¿En qué puedo ayudarle? Saqué mi sobre. Puse todos los documentos sobre su escritorio. Le expliqué todo. Con calma. Con claridad. Sin lágrimas. Sin dramatismo. Él escuchó. Tomó notas. Su expresión cambió de cortesía profesional a preocupación genuina. Esto es muy serio, dijo cuando terminé. Si lo que me está diciendo es correcto, estamos hablando de fraude bancario. Es correcto, afirmé. Y tengo las pruebas aquí. Francisco revisó cada documento. Comparó firmas. Verificó fechas en su computadora. Hizo llamadas. Pasó una hora revisando todo. Finalmente me miró. Señora Martínez, voy a ser honesto con usted. Esto parece ser un caso claro de apropiación indebida y falsificación. Voy a iniciar una investigación interna inmediatamente. También voy a congelar cualquier acceso adicional a su cuenta por parte de terceros. Sentí un peso levantándose de mi pecho. Gracias. Pero señora, continuó Francisco, esto también necesita ser reportado a las autoridades. Estamos hablando de delitos federales. ¿Está usted preparada para eso? Pensé en Beatriz, en la niña que había criado, en la mujer que me había abrazado después de que su padre murió y me prometió que siempre cuidaría de mí. Luego pensé en esa misma mujer arrancando mis fotografías de la pared y gritándome inútil frente a 40 personas. Sí, dije. Estoy preparada. Francisco asintió. Voy a darle el contacto de nuestro departamento legal. Ellos trabajarán con usted y con las autoridades correspondientes. Salí del banco 2 horas después con una carpeta llena de documentos oficiales. Confirmación de la investigación. Números de caso. Contactos. Pasos a seguir. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan indefensa como todos pensaban. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. Esta vez, lo dejé encendido. Quería que llamaran. Quería que se desesperaran. Porque muy pronto iban a entender que la mujer a la que habían subestimado durante años estaba a punto de recordarles algo muy importante. Que el silencio no es debilidad. Es estrategia. El martes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. Señora Ivone Martínez, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Cecilia Romero. Soy abogada del departamento legal del banco. Francisco Torres me pasó su caso. ¿Tiene tiempo para reunirnos esta semana? Mi corazón se aceleró. Sí, cuando usted diga. ¿Qué le parece mañana a las 10 de la mañana? En mi oficina. Acepté de inmediato. Me dio la dirección. Colgué con las manos temblando. No de miedo. De algo parecido a la determinación. El resto del martes lo pasé revisando cada detalle de mi documentación. Quería estar preparada. Quería que cuando me reuniera con esa abogada, no hubiera ninguna duda de que yo sabía exactamente lo que estaba diciendo. Mientras trabajaba, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que sí conocía. Mi hermana Cecilia. No la abogada. Mi hermana menor, que vivía a 2 horas de distancia y a quien no veía desde hacía 3 meses. Dudé antes de contestar. Cecilia y Beatriz siempre habían sido cercanas. Más cercanas de lo que yo había estado con cualquiera de las dos en los últimos años. Temía que Beatriz la hubiera enviado como mensajera. Pero contesté. Ivone, dijo Cecilia. Su voz sonaba tensa. Necesito verte. Hoy. Es urgente. ¿Qué pasó? No por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Salgo en 20 minutos. Algo en su tono me preocupó. Sí, ven. 2 horas y media después, Cecilia estaba tocando mi puerta. Cuando abrí, me sorprendió su apariencia. Tenía ojeras profundas. Su cabello, normalmente impecable,
Estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Se veía cansada. Se veía preocupada. Pasa, dije. Entró sin decir palabra. Se sentó en mi sofá. Yo preparé té. Cuando me senté frente a ella, noté que sus manos temblaban ligeramente. Beatriz me llamó, comenzó Cecilia. Me contó lo que pasó el sábado. Aquí venía. La defensa. El sermón sobre cómo yo estaba exagerando. Sobre cómo debía perdonar porque es mi hija. Pero lo que dijo fue completamente diferente. Me dijo que tuvieron una discusión. Que te fuiste enojada. Que estás siendo dramática y no contestas el teléfono. Cecilia hizo una pausa. Pero yo conozco a Beatriz. Y conozco su versión de las historias. Así que vine a escuchar la tuya. Me tomó por sorpresa. Cecilia y yo nunca habíamos sido especialmente unidas. Nos queríamos, sí, pero cada una vivía su vida. Rara vez nos buscábamos para temas profundos. Le conté todo. Desde el principio. Desde la cena con 40 invitados donde fui ignorada. Desde las fotografías arrancadas de la pared. Desde los gritos. Desde la expulsión. No omití nada. Hablé con la voz más firme que pude, aunque en algunos momentos sentí que se quebraría. Cecilia escuchó en silencio. Su expresión cambió de preocupación a horror. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Ivone, dijo con voz temblorosa. Hay algo que necesito contarte. Algo que debí haberte dicho hace años. Se limpió las lágrimas. Respiró profundo. Beatriz intentó hacerme lo mismo a mí, dijo. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Qué? Hace 5 años, continuó Cecilia. Yo acababa de recibir el dinero de la venta de la casa de nuestros padres. ¿Recuerdas? Cuando finalmente se vendió la propiedad y dividimos la herencia entre las dos. Asentí. Cecilia había recibido $32,000 de esa venta. Yo también. Había usado ese dinero para arreglar problemas del apartamento y guardar el resto para emergencias. Beatriz vino a visitarme, dijo Cecilia. Con Fernando. Me dijeron que tenían una oportunidad de inversión increíble. Un negocio de bienes raíces que les daría rendimientos del 20% anual. Me presionaron para invertir. Me dijeron que era una oportunidad familiar. Que estaban ayudando a su tía a asegurar su futuro. Cecilia se levantó. Caminó hacia la ventana. Casi lo hago. Ivone. Casi les doy el dinero. Pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición. Tal vez fue que Fernando estaba demasiado insistente. No lo sé. Pero les dije que no. Que necesitaba pensarlo más. ¿Y qué pasó? Se enojaron, respondió Cecilia. No de forma obvia. Pero sentí el cambio. Beatriz dejó de llamarme tan seguido. Las invitaciones a su casa se espaciaron. Cuando nos veíamos en reuniones familiares, era cordial pero distante. Pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba siendo paranoica. Se giró para mirarme. Pero ahora entiendo que no era paranoia. Era que yo no había sido útil para ellos. No había dado lo que querían. Así que dejé de importar. Me levanté. Caminé hacia mi hermana. La abracé. Ella se aferró a mí y lloró. Yo también lloré. Por primera vez desde el sábado, me permití llorar. Cuando nos separamos, Cecilia me miró directamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Le conté sobre el banco, sobre la investigación, sobre la abogada con quien me reuniría mañana. Cecilia asintió con firmeza. Bien, muy bien. Y quiero que sepas que estoy contigo. Completamente. Si necesitas que testifique, si necesitas que hable con quien sea, lo haré. Gracias, susurré. Pero Ivone, Cecilia me tomó de las manos. Tienes que estar preparada. Cuando esto salga a la luz, la familia va a tomar lados. Algunos van a defender a Beatriz. Van a decir que estás exagerando. Que es tu hija. Que deberías perdonar. Va a ser feo. Lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía. ¿Estás lista para eso? Pensé en los $65,000 de hace 12 años.
En los 18.000 de estos últimos meses. En las firmas falsificadas. En las mentiras. En las fotografías rotas. Sí, respondí. Estoy lista. Cecilia se quedó el resto de la tarde. Revisamos juntas todos mis documentos. Ella, que había sido contadora antes de retirarse, encontró más irregularidades que yo había pasado por alto. Pequeños cargos. Transacciones extrañas. Patrones que se repetían. Esto ha estado pasando mucho más tiempo del que pensabas, dijo Cecilia. Mira aquí. Este cargo de hace 3 años. Y este otro de hace 4. Son cantidades pequeñas, pero están ahí. Me sentí mareada. ¿Cuánto tiempo había estado Beatriz robándome? ¿Cuántos años? Esa noche, después de que Cecilia se fue prometiendo volver para acompañarme a la reunión con la abogada, me senté con una calculadora. Sumé todo. Cada cargo sospechoso. Cada retiro que no podía explicar. Cada transacción que no recordaba. La cifra final me dejó sin aire. No eran $83.000. Eran $122.000. $122.000 a lo largo de 12 años. Mi hija y mi yerno me habían robado sistemáticamente durante más de una década. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado dispuesta a creer lo mejor de ellos para darme cuenta. El miércoles llegó. Me vestí con el mismo traje gris. Cecilia pasó por mí a las 9. Fuimos juntas a la oficina de la abogada. El bufete estaba en el piso 15 de un edificio corporativo. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de conferencias con vista a la ciudad. Las paredes eran de vidrio. La mesa era de madera oscura y brillante. Me sentí pequeña ahí. Pero cuando Cecilia Romero, la abogada, entró, algo en su presencia me tranquilizó. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, traje negro, expresión seria pero no fría. Se sentó frente a nosotras y abrió una carpeta. Señora Martínez, comenzó. He revisado su caso preliminarmente. Lo que está describiendo son múltiples delitos. Apropiación indébita, falsificación de documentos, fraude bancario, y dado que usted es mayor de 65 años, esto también califica como abuso financiero de adulto mayor, lo cual es un agravante en la ley federal. Asentí, intentando procesar toda esa información legal. Necesito hacerle algunas preguntas difíciles, continuó la abogada. Y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿En algún momento usted autorizó verbalmente estos retiros? ¿Le dio permiso a su hija o a su yerno para manejar su dinero? Hace 12 años les confié parte de una herencia, admití. Pero fue con el entendimiento de que la invertirían para mí. Nunca me dieron acceso a esas inversiones. Nunca vi rendimientos. Y los movimientos de los últimos años, especialmente estos meses, yo nunca los autoricé. ¿Tiene testigos de eso? Miré a Cecilia. Ella asintió. Yo puedo testificar que Beatriz intentó algo similar conmigo, dijo mi hermana. Puedo establecer un patrón de comportamiento. La abogada tomó notas. Eso es útil. Muy útil. Ahora, señora Martínez, necesito que entienda algo. Si procedemos con esto, va a haber consecuencias legales serias para su hija y su yerno. Podrían enfrentar cargos criminales. Podrían ir a prisión. Su hija podría perder su licencia profesional si tiene alguna. Podrían perder propiedades adquiridas con dinero robado. Hizo una pausa. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Porque una vez que iniciemos, no habrá vuelta atrás. Miré por la ventana. La ciudad se extendía debajo de nosotras. Miles de personas viviendo sus vidas. Trabajando. Amando. Traicionando. Sobreviviendo. Pensé en Antonio. En lo que él me diría si estuviera aquí. Él, que siempre había sido honesto hasta la médula. Que me había enseñado que la dignidad no era negociable. Estoy segura, dije. La abogada cerró su carpeta. Entonces comencemos. Pasamos las siguientes 3 horas documentando todo. Respondiendo preguntas. Firmando autorizaciones. Estableciendo líneas de tiempo. Cuando salimos, el sol ya estaba bajando. Cecilia me abrazó en la acera. Hiciste lo correcto, dijo.
No estaba segura de eso todavía, pero sabía que era lo único que podía hacer. Esa noche, mi teléfono explotó. 22 llamadas de Beatriz. 13 de Fernando. Mensajes cada 5 minutos. El último mensaje de Fernando decía: Ivone, sabemos que fuiste al banco. Necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido que podemos resolver en familia. Sonreí sin humor. Ahora sí querían hablar. Ahora sí era urgente. Apagué el teléfono. La conversación ya no era con ellos. Era con la ley. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Silenciosa para el mundo exterior, pero ensordecedora dentro de mi cabeza. La abogada Cecilia Romero me había dado instrucciones claras: no contactar a Beatriz ni a Fernando, no responder sus llamadas, no reunirme con ellos bajo ninguna circunstancia. Todo lo que dijeran o hicieran ahora podía ser usado en el proceso legal. El jueves recibí una visita inesperada. Eran las 3 de la tarde cuando sonó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a una mujer desconocida. Joven, tal vez de 30 años, con un portafolio en la mano. ¿Señora Martínez?, preguntó cuando abrí la puerta solo un poco, sin quitar la cadena de seguridad. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Teresa Flores. Soy investigadora del Departamento de Delitos Financieros del banco. La abogada Romero me envió. ¿Puedo pasar? Le pedí que me mostrara identificación. Lo hizo. Verifiqué que coincidiera con lo que la abogada me había dicho que esperara. Solo entonces abrí la puerta completamente. Teresa entró y se sentó en mi sala. Abrió su portafolio y sacó una laptop. Señora Martínez, he estado revisando sus registros bancarios de los últimos 5 años, comenzó, y necesito confirmar algunas cosas con usted. Durante la siguiente hora, Teresa me mostró transacción tras transacción, cada una proyectada en la pantalla de su computadora, cada una con una fecha, una cantidad, un destino. Esta de aquí, señaló una transferencia de $1,500. Es del 15 de marzo de hace 2 años. ¿La recuerda? Negué con la cabeza. Fue transferida a una cuenta a nombre de Fernando Salazar. El memo dice: préstamo familiar. ¿Usted autorizó esto? No. Nunca le presté dinero a Fernando. Teresa tomó nota. ¿Y esta otra? $2,000. Mayo del mismo año. Mismo destinatario. Memo dice: ayuda con reparaciones del hogar. Tampoco. Así continuó. Una tras otra. Transferencias que yo no había hecho. Cheques que yo no había escrito. Retiros que yo no había autorizado. En total, dijo Teresa después de mostrarme la última transacción, hemos identificado $124,800 en movimientos no autorizados durante los últimos 5 años. Pero sospechamos que hay más si retrocedemos más en el tiempo. Me sentí mareada. $124,800. Era más de lo que había calculado. Hay algo más que necesito enseñarle, continuó Teresa. Abrió otra carpeta en su computadora. Encontramos esto en nuestro sistema. Es una solicitud de préstamo personal a nombre suyo. Fue aprobada hace 8 meses por la cantidad de $35,000. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. El préstamo fue depositado en su cuenta y luego, ese mismo día, transferido completamente a la cuenta conjunta que usted tiene con su hija Beatriz. Yo nunca solicité ningún préstamo. Teresa giró la laptop hacia mí. Esta es la solicitud. Tiene su firma. Miré la pantalla. Ahí estaba. Un documento con mi nombre. Con mis datos. Y al final, una firma que se parecía a la mía pero que yo sabía que no era mía. Ellos falsificaron mi firma para sacar un préstamo a mi nombre, dije, sintiendo como la rabia volvía a subir por mi garganta. Eso parece, confirmó Teresa. Y aquí está lo interesante. Ese préstamo tiene que ser pagado. Las cuotas mensuales son de $650 durante 5 años. Usted ha estado haciendo esos pagos. Pensé en mi estado de cuenta bancario. En cómo mis gastos habían aumentado misteriosamente. En cómo había tenido que empezar a recortar en comida, en medicinas, en pequeños lujos que antes podía permitirme. Sí, dije.
Los cargos automáticos salen de mi cuenta cada mes. Pensé que eran parte de los gastos normales del banco. Teresa cerró su laptop. Señora Martínez, lo que le han hecho es sistemático y planeado. No estamos hablando de errores o malentendidos. Estamos hablando de un fraude organizado que ha durado años. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que me estaba diciendo. La buena noticia, continuó Teresa, es que tenemos suficiente evidencia para proceder legalmente. La mala noticia es que recuperar el dinero va a tomar tiempo. Y no hay garantía de recuperarlo todo. No me importa el dinero, dije. Y era verdad. Claro que me importaba, pero no era lo principal. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Teresa asintió. Lo van a hacer. Le prometo que lo van a hacer. Después de que Teresa se fue, me quedé sentada en mi sala por largo rato. El apartamento estaba silencioso. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo normal. Autos pasando. Gente caminando. Vida sucediendo. Pero mi vida había cambiado para siempre. El viernes por la mañana, mi hermana Cecilia llegó temprano. Traía bolsas de comida. «No has estado comiendo bien», dijo mientras colocaba las bolsas en mi cocina. «Te traje cosas. Y voy a quedarme unos días contigo. No discutas». No discutí. La verdad es que su compañía me hacía bien. No me sentía tan sola. No me sentía tan vulnerable. Mientras desayunábamos, Cecilia me contó algo más. «Ayer recibí una llamada de Aurora», dijo. Aurora, nuestra prima. La misma que había estado en la cena del sábado. ¿Qué quería? Estaba nerviosa. Muy nerviosa. Me dijo que Beatriz la había llamado pidiendo que testificara a su favor si había algún problema legal. Que dijera que tú estabas confundida. Que tu memoria no era confiable. Que a veces decías cosas que no tenían sentido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y Aurora qué dijo? Le dijo que no. Que ella no iba a mentir. Y luego me llamó a mí para contármelo porque sintió que debía saberlo. Cecilia hizo una pausa. Pero hay más. Aurora me dijo que otros familiares también han recibido llamadas similares. Beatriz está intentando construir una narrativa donde tú eres la que está mal. Donde tú eres la confundida. No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaría que hiciera Beatriz. También me enteré de algo más, continuó Cecilia bajando la voz. Beatriz les pidió dinero prestado a varios primos. Les dijo que era para un tratamiento médico tuyo. Que necesitabas una cirugía urgente y que ella estaba cubriendo los gastos. Me quedé helada. ¿Qué? Al menos 5 personas le prestaron dinero. Cantidades entre $2,000 y $5,000 cada uno. Les dijo que era una emergencia. Que tú estabas muy enferma pero no querías preocupar a la familia. Les pidió discreción. La habitación daba vueltas. Yo no he estado enferma. No he necesitado ninguna cirugía. Lo sé, dijo Cecilia. Y cuando esto salga a la luz, esas personas también van a darse cuenta de que fueron estafadas. Pasé el resto del viernes documentando esto con la abogada Romero. Le conté sobre el préstamo falso. Sobre el dinero que Beatriz había pedido prestado a los primos usando mi salud como excusa. Esto solo fortalece el caso, dijo la abogada. Muestra un patrón extendido de fraude. No solo contra usted, sino contra otros miembros de la familia. El sábado, exactamente una semana después de la cena humillante, recibí un mensaje que me dejó sin palabras. Era de Fernando. Pero este era diferente a todos los anteriores. Ivone, por favor. Te lo suplico. Necesitamos hablar. Beatriz está destruida. No ha comido en días. Está en cama llorando constantemente. No puede dormir. Está teniendo ataques de pánico. Esto la está matando. Sé que cometimos errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero por favor, danos una oportunidad de explicarlo. De arreglarlo. Somos familia. No destruyas a tu propia hija por un malentendido. Por favor. Leí el mensaje 3 veces. Sentí algo moviéndose en mi pecho. Algo que se parecía a la culpa. A la duda. Le mostré el mensaje a Cecilia.
Es manipulación, dijo mi hermana inmediatamente. Clásica manipulación. Ahora tú eres la mala. Tú eres la que está destruyendo a tu hija. No ellos por robarte. No ellos por humillarte públicamente. Tú. Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así dolía. Otro mensaje llegó. Este de Beatriz. Mamá, por favor. Estoy desesperada. No puedo creer que estés haciendo esto. Soy tu hija. Tu única hija. ¿Cómo puedes lastimarme así? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Todo lo que hice fue por tu bien. Por cuidarte. Por asegurarme de que estuvieras bien. Y así me pagas. Destruyendo mi vida. Destruyendo mi matrimonio. Destruyendo mi reputación. Espero que estés feliz. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Estás bien?, preguntó Cecilia. No, admití. Pero voy a estarlo. El domingo recibí una llamada de la abogada Romero. Señora Martínez, necesito informarle que mañana lunes se va a notificar formalmente a Beatriz Salazar y Fernando Salazar sobre la investigación en su contra. Van a ser citados para declarar. También se va a iniciar el proceso de congelamiento de activos adquiridos con dinero potencialmente robado. Esto incluye su casa. Mi corazón latió más rápido. Su casa. Sí. Si podemos probar que la casa fue comprada con dinero sustraído de usted, puede ser embargada como parte de la restitución. Pensé en esa casa de 2 pisos. En ese jardín delantero. En esa vida que Beatriz había construido con mi dinero mientras me decía que yo era una carga. Entiendo, dije. También quiero prepararla, continuó la abogada. Cuando reciban la notificación, es probable que intenten contactarla con más urgencia. Pueden volverse agresivos. O más manipuladores. Es importante que usted no ceda. Que no se reúna con ellos. Que no acepte ningún tipo de arreglo privado. ¿Entiende? Entiendo perfectamente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que estaba a punto de suceder. Mañana, la vida de Beatriz cambiaría para siempre. Y yo sería responsable de eso. Pero mientras estaba acostada en la oscuridad, recordé algo que Antonio solía decirme. Ivone, ser buena persona no significa ser débil. Significa hacer lo correcto incluso cuando duele. Y esto dolía. Pero era lo correcto. Cerré los ojos y esperé que llegara el amanecer. El lunes, el mundo de Beatriz y Fernando se derrumbaría. Y yo, por primera vez en 12 años, estaría de pie mientras pasaba. El lunes amaneció gris. Nubes oscuras cubrían el cielo como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté a las 6, como siempre. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Y esperé. Cecilia se había quedado a dormir en mi sofá. La escuché moverse alrededor de las 7. Salió del baño ya vestida, con el cabello recogido y una expresión determinada en el rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Asustada. Nerviosa. Pero también segura de que esto tiene que pasar. Mi hermana se sentó a mi lado. Tomó mi mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. A las 9:30, mi teléfono sonó. Era la abogada Romero. Señora Martínez, quería informarle que las notificaciones fueron entregadas hace 20 minutos. Tanto Beatriz como Fernando han sido oficialmente notificados de la investigación criminal en su contra. También recibieron la orden de congelamiento preventivo de activos. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo reaccionaron? No estuve presente en la entrega, pero el oficial me informó que hubo resistencia verbal. Beatriz intentó argumentar que era un malentendido. Fernando exigió hablar con un supervisor. Pero la notificación fue entregada formalmente. Ahora tienen 72 horas para presentarse a declarar con sus abogados si así lo desean. Colgué el teléfono con las manos temblando. No tuve que esperar mucho para confirmar que habían recibido las notificaciones. A las 10 de la mañana, mi teléfono explotó. 32 llamadas en 20 minutos. Todas de Beatriz. Todas de Fernando. Mensajes llegando cada 30 segundos.
Contesta el teléfono ahora. Esto es un error, Yvonne. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Van a quitarnos la casa por tu culpa. ¿Sabes lo que has hecho? Cecilia me quitó el teléfono de las manos. No leas eso. No te hace bien. Pero yo ya lo había visto. Había visto la desesperación, la rabia, y algo más que no esperaba, la completa falta de reconocimiento de lo que ellos habían hecho. En ningún mensaje decían perdón por robarte. En ninguno admitían su culpa. Todo era sobre cómo yo los estaba destruyendo. Sobre cómo yo era la mala. Sobre cómo yo estaba arruinando a mi propia familia. A las 11, llegó algo diferente. Un mensaje de un número que no reconocía. Señora Yvonne Martínez, mi nombre es Daniela Redondo. Soy el abogado que representa a Beatriz y Fernando Salazar. Necesitamos hablar urgentemente. Por favor, contácteme a este número a la brevedad posible. Le mostré el mensaje a Cecilia. No respondas, dijo inmediatamente. Cualquier comunicación debe ser a través de tu abogada. Llamé a Cecilia Romero. Le informé sobre el mensaje del abogado de Beatriz. Perfecto, dijo. Envíeme su número. Yo me comunicaré con él. Usted no debe hablar directamente con el abogado contrario bajo ninguna circunstancia. El resto del día fue una tortura de espera. Sabía que afuera, en algún lugar de la ciudad, Beatriz y Fernando estaban viviendo su peor pesadilla. Sabía que probablemente estaban con su abogado, buscando formas de salir de esto, construyendo defensas, elaborando estrategias. Y una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía dolor por mi hija. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, robada y traicionada durante años, sabía que esto era necesario. A las 4 de la tarde, sonó el timbre de mi apartamento. Cecilia fue a ver quién era. Volvió con expresión preocupada. Es Aurora, dijo. Nuestra prima. Dice que necesita hablar contigo. Que es importante. Dudé, pero finalmente asentí. Aurora entró luciendo incómoda. Tenía una bolsa grande en las manos. Yvonne, comenzó sin sentarse. Necesito contarte algo. Y devolverte esto. Puso la bolsa sobre mi mesa. La abrió. Adentro había dinero. Billetes de 20 y $50, algunos arrugados. Son $3,000, dijo Aurora. Beatriz me los pidió prestados hace 4 meses. Me dijo que necesitaba dinero urgente para tu tratamiento médico. Que tenías un problema en el corazón y necesitabas una cirugía, pero tu seguro no la cubría completamente. Cerré los ojos. Otra mentira. Otra estafa usando mi nombre. Esta mañana, continuó Aurora, cuando me enteré de lo que realmente estaba pasando, me sentí horrible. Me di cuenta de que había sido usada. Que Beatriz me mintió. Y que probablemente ese dinero vino de ti de alguna forma. Así que te lo devuelvo. No es tu culpa. Es mía por haber sido ingenua. No es tu culpa, Aurora, dije. Beatriz es muy convincente cuando quiere algo. Aurora se sentó finalmente. Hay algo más que necesitas saber. He estado hablando con otros primos. Con tíos. Beatriz les pidió dinero prestado a muchos de ellos. Siempre con alguna excusa relacionada contigo. Tu salud, tus gastos, tus emergencias. Nadie quería decírtelo porque pensaban que te harían sentir mal. Pero ahora todos nos damos cuenta de que fuimos manipulados. ¿Cuántos? Pregunté. Al menos 8 personas de la familia, respondió Aurora. Entre todos, Beatriz debe haber conseguido al menos $20,000. Tal vez más. $20,000 más. Sumados a los 124,000 que había robado directamente de mí. $144,000. Yvonne, Aurora me miró con lágrimas en los ojos. Yo estuve en esa cena el sábado pasado. Yo vi lo que pasó. Y me avergüenza admitir que no dije nada. No te defendí. Me quedé callada como todos los demás. Y voy a vivir con esa culpa. Pero quiero que sepas que ahora, si me necesitas, estoy de tu lado. Completamente. Le agradecí. Aurora se fue poco después, dejando el dinero sobre mi mesa. Esa noche,
Cecilia Romero me llamó. Hablé con el abogado de Beatriz y Fernando. Dijo. Como esperaba, quieren negociar. Proponen un acuerdo privado. Ellos devolverían el dinero en plazos y usted retiraría la denuncia. ¿Qué les dijiste? Que mi clienta no está interesada en acuerdos privados. Que esto procederá legalmente. Su abogado insistió mucho. Dijo que Beatriz está dispuesta a reconocer que hubo malentendidos en el manejo del dinero. Que están dispuestos a devolver hasta $50,000 como gesto de buena voluntad. 50,000, repetí, cuando me robaron más de 140,000. Exacto. Es una oferta insultante. Y no es negociable de todas formas. Les dejé muy claro que usted quiere que esto se maneje a través del sistema legal. Después de colgar, me senté a pensar. Beatriz estaba ofreciendo $50,000. Probablemente era todo lo que tenían líquido en este momento. El resto estaba invertido en su casa, en sus autos, en su estilo de vida. Y ahora se daban cuenta de que todo eso estaba en peligro. El martes por la mañana trajo una sorpresa inesperada. Mi hermana Cecilia estaba preparando desayuno cuando sonó el timbre. Esta vez no era familia. Era un mensajero con un sobrecertificado. Firmé el recibo. Abrí el sobre. Adentro había una carta manuscrita de Beatriz. La letra era descuidada, como si hubiera sido escrita con prisa o con las manos temblando. Decía: Mamá, por favor lee esto con el corazón abierto. Sé que estás enojada. Sé que sientes que te traicioné. Y tal vez tienes razón en sentirte así. Pero necesito que entiendas mi lado de la historia. Cuando papá murió, nos dejó ese dinero. Pero también nos dejó responsabilidades. Yo acababa de casarme. Fernando y yo estábamos empezando nuestras vidas. Necesitábamos una casa. Necesitábamos estabilidad. Y tú estabas tan perdida después de la muerte de papá que no podías tomar decisiones claras. Alguien tenía que hacerse cargo. Alguien tenía que pensar en el futuro. Usamos el dinero para comprar la casa pensando que era una inversión para todos. Una casa donde tú también tendrías espacio cuando lo necesitaras. Sí, tomamos decisiones sin consultarte lo suficiente. Sí, tal vez manejamos las cosas de forma que ahora parecen incorrectas. Pero nunca fue con mala intención. Todo lo hicimos pensando en la familia, en nuestro futuro, en tu futuro. Y ahora vas a destruir todo eso. Vas a quitarnos nuestra casa. Vas a mandarnos a la cárcel. Vas a arruinar la vida de tu propia hija por un malentendido. ¿Es eso lo que papá hubiera querido? ¿Es eso lo que una madre hace? Por favor, mamá, retira la denuncia. Hablemos como familia. Arreglemos esto en privado. Te prometo que te devolveremos cada centavo. Pero dame tiempo. Dame una oportunidad de hacerlo bien. No destruyas a tu única hija. No me hagas esto. Te lo suplico. Con amor, Beatriz. Leí la carta 2 veces. Luego se la pasé a Cecilia. Mi hermana la leyó y la dejó sobre la mesa con disgusto. Es todo manipulación. Mira cómo lo redacta. Ellos son las víctimas. Tú eres la cruel. Ellos tenían buenas intenciones. Tú eres la que está destruyendo a la familia. Lo sé, dije. Pero aún así duele. Se supone que duela, respondió Cecilia. Por eso lo escribió así. Porque sabe exactamente qué botones presionar para hacerte sentir culpable. Esa tarde recibí otra visita. Esta vez era Teresa, mi prima. La misma que en la cena del sábado había dicho pobrecita refiriéndose a mí mientras Beatriz me llamaba carga. Teresa se veía nerviosa. Se retorcía las manos mientras hablaba. Ivone, vine a disculparme, dijo. Estuve en esa cena. Escuché lo que Beatriz dijo sobre ti. Y no solo no te defendí, sino que la apoyé. Dije que eras una carga. Y fue horrible de mi parte. No tengo excusa. La miré sin decir nada. Beatriz me llamó ayer, continuó Teresa. Me pidió que hablara contigo. Que te convenciera de retirar la denuncia. Me ofreció pagarme si lo hacía. $2,000. Mi estómago se revolvió. Le dije que no, Teresa continuó rápidamente.
Le dije que lo que hizo estuvo mal y que tú tenías todo el derecho de hacer lo que estás haciendo. Y por eso vine. No a convencerte de nada. Solo a decirte que lamento no haber sido mejor persona ese día. Y que si necesitas que alguien testifique sobre lo que pasó en esa cena, sobre cómo te trataron, lo haré. Asentí lentamente. Gracias, Teresa. Cuando se fue, Cecilia me miró. Beatriz está desesperada. Está tratando de comprar testigos, de manipular a la familia, de construir una narrativa donde ella es la víctima. No va a funcionar, dije con más firmeza de la que sentía. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Beatriz cuando era niña, en cómo la había cargado cuando estaba enferma, en cómo había trabajado 2 empleos para pagarle la universidad, en cómo había llorado de felicidad el día de su boda. ¿En qué momento esa niña se había convertido en esta mujer que me robaba mientras dormía? ¿En qué momento el amor se había transformado en traición? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que no podía dar marcha atrás. El camino que había elegido era doloroso, pero era el único que me devolvía mi dignidad. El miércoles llegó con una intensidad que no esperaba. Eran las 8 de la mañana cuando la abogada Romero me llamó con urgencia la voz. Señora Martínez, Beatriz y Fernando se presentaron esta mañana con su abogado a declarar. La sesión duró 3 horas. Necesito que venga a mi oficina. Hay cosas que debe saber. 1 hora después estaba sentada en esa misma sala de conferencias con vista a la ciudad. La abogada Romero tenía varios documentos frente a ella. Durante la declaración, comenzó, Beatriz admitió haber manejado su dinero. Pero su versión es que usted le dio permiso verbal para hacerlo. Que usted estaba confundida después de la muerte de su esposo y le pidió ayuda. Que todo lo que hicieron fue con su conocimiento y aprobación. Eso es mentira, dije inmediatamente. Lo sé. Y tenemos evidencia que lo prueba. Las firmas falsificadas, por ejemplo. El préstamo que sacaron a su nombre. Las transferencias que se hicieron mientras usted ni siquiera estaba en la ciudad, según pudimos verificar con sus registros médicos de citas en otras localidades. La abogada pasó a otro documento. Fernando, por otro lado, adoptó una estrategia diferente. Culpó a Beatriz. Dijo que él solo seguía órdenes de su esposa. Que él asumía que todo era legal porque era entre madre e hija. Que él nunca preguntó detalles porque confiaba en que Beatriz estaba haciendo lo correcto. Cobarde, murmuró Cecilia, mi hermana, que había venido conmigo. Pero aquí está lo interesante, continuó la abogada. Presentaron sus registros financieros como parte de la declaración obligatoria. Y encontramos algo revelador. Abrió una carpeta y me mostró varios papeles. La casa que compraron hace 12 años costó $250,000. Dieron un enganche de $65,000 en efectivo. Exactamente la cantidad de la herencia que usted les confió. El resto fue financiado con un crédito hipotecario. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $65,000. Todo mi dinero. Todo lo que Antonio había dejado para mí. Pero hay más, la abogada continuó. Durante los últimos 12 años, las cuotas de esa hipoteca han sido pagadas, en parte, con retiros automáticos de su cuenta. Pequeñas cantidades mensuales que probablemente usted no notó. Entre $300 y $500 cada mes. Hice el cálculo mentalmente. 12 años. 12 meses por año. $400 promedio. Casi $60,000 más. Usted no solo pagó el enganche de su casa, dijo la abogada. También ha estado pagando su hipoteca durante una década sin saberlo. La habitación daba vueltas. Me aferré al borde de la mesa. ¿Cómo? Fue todo lo que pude decir. Cuando la agregaron como cotitular de la cuenta hace años, establecieron transferencias automáticas. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas inmediatas, pero consistentes. Mes tras mes. Año tras año. Cecilia estaba lívida. Eso es monstruoso. Es criminal, corrigió la abogada. Y nos da una base aún más sólida para el caso. No estamos hablando de 1 o 2 errores. Estamos hablando de un esquema sistemático de robo que duró más de una década.
Me quedé en silencio, procesando. Toda mi vida adulta trabajando, ahorrando, sacrificándome, para terminar financiando la vida de lujo de mi propia hija mientras yo recortaba gastos en comida y medicinas. ¿Cuánto?, pregunté finalmente. ¿Cuánto es en total? La abogada revisó sus papeles. Sumando la herencia inicial, los retiros de los últimos años, el préstamo fraudulento, los pagos de hipoteca ocultos y otros gastos que hemos identificado, estamos hablando de aproximadamente $187,000. $187,000. Era más dinero del que jamás había tenido en mi vida en un solo lugar. Y todo había sido mío. Y todo me lo habían robado. ¿Qué sigue ahora?, pregunté con voz temblorosa. Ahora el fiscal del distrito revisa el caso. Con la evidencia que tenemos, es casi seguro que presentarán cargos criminales. Fraude bancario, falsificación de documentos, abuso financiero de adulto mayor. Beatriz y Fernando podrían enfrentar entre 5 y 15 años de prisión si son declarados culpables. 15 años. Mi hija podría pasar 15 años en prisión. El peso de esa realidad cayó sobre mí como una losa de concreto. También procederemos con el embargo de la casa, continuó la abogada. Dado que fue comprada con dinero robado y mantenida con pagos fraudulentos, es un activo sujeto a decomiso como parte de la restitución. Beatriz perdería su casa, su hogar, el lugar donde había vivido durante 12 años. Señora Martínez, la abogada se inclinó hacia adelante. Sé que esto es difícil, pero necesito que permanezca firme. Beatriz y Fernando van a intensificar sus intentos de manipulación. Van a usar cada recurso emocional que tengan. Van a hacer que sus familiares la presionen. Van a pintarse como víctimas. Puede mantenerse fuerte. Miré por la ventana. La ciudad se extendía frente a mí. Miles de vidas. Miles de historias. Miles de personas enfrentando sus propias batallas. Sí, dije. Puedo. Esa tarde, cuando regresé a mi apartamento, encontré algo esperándome en la puerta. Un ramo de flores. Rosas rojas. Mis favoritas. Con una tarjeta que decía, para la mejor mamá del mundo. Te amo, Beatriz. Tomé las flores. Las llevé adentro. Y las puse directamente en la basura. Cecilia me miró con aprobación. Bien hecho. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de esas flores en la basura no dejaba de aparecer en mi mente, junto con recuerdos de Beatriz de niña, trayéndome flores del jardín. Flores silvestres que recogía con sus manitas pequeñas. Cuando se había roto todo. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté por impulso. Señora Ivone Martínez, preguntó una voz masculina formal. Sí. Mi nombre es Daniela Redondo. Soy el abogado de su hija Beatriz. Sé que mi colega, la abogada Romero, le indicó que no hable directamente con nosotros, pero le pido solo 5 minutos de su tiempo. Madre a madre. Persona a persona. Debí colgar. Sabía que debía colgar. Pero algo me detuvo. 2 minutos, dije. Señora Martínez, entiendo que está dolida. Entiendo que siente que fue traicionada. Y tal vez tiene razón. Pero necesito que entienda algo. Beatriz es su hija. Su única hija. Si esto procede como va, ella irá a prisión. Perderá todo. Su casa, su reputación, su futuro. Realmente quiere eso para su propia hija. Mi hija me robó durante 12 años, respondí. Ella tomó decisiones financieras que en retrospectiva fueron equivocadas, dijo el abogado, suavizando las palabras. Pero lo hizo porque pensó que estaba ayudando. Porque creyó que era lo mejor para la familia. Falsificó mi firma. Mintió a mi familia. Me humilló públicamente. Hubo una pausa. Las emociones estaban altas ese día, continuó el abogado. La gente dice cosas que no piensa cuando está estresada. Beatriz lo lamenta profundamente. Está destrozada. Está en terapia. Está tomando medicamentos para la ansiedad. Su matrimonio está al borde del colapso. Su vida está destruida. Y todo porque cometió errores en cómo manejó dinero familiar. No era dinero familiar,
dije con voz firme. Era mi dinero, mi herencia, mi pensión, mío. Técnicamente, sí, admitió el abogado. Pero en espíritu, cuando hay familia involucrada, las líneas se vuelven borrosas. Señora Martínez, Beatriz está dispuesta a devolverle todo, cada centavo. Pero necesita tiempo. Necesita que retire la denuncia criminal. Que maneje esto como un asunto civil. Familiar. Privado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, no porque estuviera considerándolo, sino porque quería saber hasta dónde llegaba su descaro. 10 años. Pagos mensuales. Con intereses si quiere. Todo documentado legalmente. Pero sin cargos criminales. Sin prisión. Sin destruir su vida. 10 años. Repetí. Me robaron durante 12 años. Y quieren 10 años más para devolverlo. Es una oferta razonable considerando las circunstancias. No, dije. No hay trato. Si Beatriz realmente lamenta lo que hizo, puede demostrarlo enfrentando las consecuencias de sus acciones. Señora Martínez. Colgué. Mis manos temblaban. Mi corazón latía acelerado. Pero me sentía poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía con control. Le conté a la abogada Romero sobre la llamada. Ella no estaba contenta. Eso fue una violación ética de su parte, dijo. Voy a reportar este contacto. Pero me alegra que no se diera. Porque, señora Martínez, lo que le ofrecieron era una trampa. Si hubiera aceptado, habrían usado su aceptación de negociar como evidencia de que tal vez las acusaciones no eran tan serias. De que tal vez era solo un conflicto familiar. Esa noche, Cecilia cocinó. Hizo el guiso de pollo que nuestra madre solía hacer cuando éramos niñas. Nos sentamos a comer en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Te arrepientes?, preguntó finalmente mi hermana. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me duele, admití. Duele saber que mi hija está sufriendo. Que su vida está cayéndose a pedazos. Duele porque todavía la amo, a pesar de todo. Pero no me arrepiento. Porque si no hago esto, si dejo que se salga con la suya, el mensaje es que está bien. Que puede hacer lo que quiera. Que las madres son eternas víctimas que siempre perdonan. Y no puedo vivir siendo esa mujer. Cecilia asintió. Mamá estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees?, pregunté. Nuestra madre había sido una mujer tradicional. Familia ante todo. Perdona siempre. Mantén la paz. Sí, dijo Cecilia con certeza. Porque mamá también tuvo que ser fuerte cuando nadie la apoyaba. Cuando papá murió y la dejó con deudas. Cuando todos le decían que vendiera la casa. Ella se mantuvo firme. Hizo lo que tenía que hacer. Como tú ahora. Esa noche dormí mejor que en días. Porque sabía que sin importar lo que viniera, sin importar cuánto doliera, estaba en el camino correcto. La verdad dolía. Pero las mentiras habían dolido más. Y por primera vez en 12 años, vivía en la verdad. El viernes llegó con una llamada que cambiaría todo. Era la abogada Romero, y su voz sonaba diferente. Más seria. Más formal. Señora Martínez, el fiscal del distrito ha revisado el caso. Van a proceder con cargos criminales contra Beatriz y Fernando. La audiencia preliminar está programada para el próximo martes. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que esto ya no es solo una investigación. Es un caso criminal oficial. Beatriz y Fernando enfrentarán a un juez. Se les leerán los cargos formales. Tendrán que declararse culpables o inocentes. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Era real. Completamente real. Mi hija iba a estar frente a un juez enfrentando cargos criminales por robarme. Media hora después, comenzaron los mensajes. Pero esta vez no eran de Beatriz ni de Fernando. Eran de otros familiares. Mi primo Antonio. Ivone, por favor reconsidera. Beatriz es familia. ¿Realmente quieres mandarla a prisión? Una tía lejana. Esto es demasiado. Las familias resuelven sus problemas en privado, no en cortes. Incluso Aurora, quien me había devuelto el dinero,
escribió. Ivone, apoyo que recuperes tu dinero, pero ¿cargos criminales? No es demasiado. Cecilia leyó los mensajes conmigo. La presión social va a aumentar, dijo. Ahora que es oficial, todos van a tener una opinión. Tenía razón. Durante el fin de semana, mi teléfono no dejó de sonar. Primos que no hablaban conmigo en años de repente, tenían mucho que decir sobre el perdón y la familia. El sábado por la tarde recibí una visita inesperada. Mi hermana abrió la puerta y encontró a Fernando parado ahí. Solo. Sin Beatriz. Por favor, dijo. Solo 10 minutos. Necesito hablar con Ivone. Cecilia lo dejó entrar, pero se quedó presente. No iba a dejarnos solos. Fernando se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. Ivone, comenzó, su voz quebrándose. Vine a decirte la verdad. La verdad completa. Me senté más derecha. Te escucho. Todo fue idea mía, dijo. Beatriz no quería hacerlo al principio. Cuando Antonio murió y nos confiaste ese dinero, yo fui quien sugirió usarlo para la casa. Yo fui quien dijo que podíamos manejarlo sin que te dieras cuenta. Yo fui quien empezó a sacar dinero de tu cuenta. Cecilia resopló. Qué conveniente. Ahora que hay consecuencias, todo fue tu culpa. Es la verdad, insistió Fernando. Beatriz solo seguía lo que yo decía. Ella se sentía mal, pero yo la convencía de que estábamos haciendo lo correcto. De que era para el futuro de la familia. De que tú estarías mejor si nosotros manejábamos el dinero. ¿Y las firmas falsificadas? Pregunté. También eso fuiste tú. Fernando bajó la mirada. Yo practicaba tu firma. Yo llenaba los formularios. Beatriz solo no me detuvo. ¿Y la humillación pública? ¿Arrancar mis fotos de la pared? ¿Llamarme inútil frente a 40 personas? Mi voz subió de volumen. Eso también fuiste tú. Fernando cerró los ojos. Ese día, estábamos desesperados. Habíamos recibido una notificación del banco sobre irregularidades. Sabíamos que estabas investigando. Pensamos que si te hacíamos sentir mal, si te alejábamos, tendrías miedo de actuar contra nosotros. Fue cruel. Fue horrible. Y lo lamento. No lo lamentas, dije firmemente. Lamentas que los hayan descubierto. Fernando se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló. Por favor, Ivone, retira los cargos. Yo me declararé culpable de todo. Yo iré a prisión. Pero deja a Beatriz fuera de esto. Ella es tu hija. No merece esto. Miré a este hombre arrodillado frente a mí. Este hombre que me había robado durante años. Que me había humillado. Que había destruido mi confianza. Levántate, dije. Fernando se puso de pie lentamente. Si realmente quieres proteger a Beatriz, continué, entonces enfrenta las consecuencias de tus acciones. Ambos las enfrentan. Porque esto no se trata de venganza. Se trata de justicia. Y la justicia no hace excepciones para la familia. Fernando se quedó en silencio por un momento. Luego asintió derrotado y se fue. Después de que se fue, Cecilia me abrazó. Eso fue difícil. Todo esto es difícil, admití. Pero es necesario. El domingo recibí algo que no esperaba. Un sobre entregado por mensajero. Adentro había una carta de Beatriz. Pero esta era diferente a la anterior. No había manipulación. No había excusas. Decía simplemente, mamá, tienes razón. Hice cosas imperdonables. Tomé decisiones que destruyeron tu confianza y tu vida. No espero que me perdones. Solo espero que algún día entiendas que te amé. Que todavía te amo. Aunque no lo merezca. Beatriz. Leí la carta varias veces. Había algo diferente en el tono. Algo que se sentía como rendición. Como aceptación. El lunes, la abogada Romero me llamó con una actualización. Fernando se ha ofrecido a declararse culpable de todos los cargos a cambio de que retiren algunos cargos contra Beatriz. Es una estrategia común.
Uno toma toda la culpa para proteger al otro. ¿Y qué pasa si acepto eso? Beatriz todavía enfrentaría consecuencias, pero menores. Tal vez libertad condicional en lugar de prisión. Pero Fernando iría a prisión con certeza. Probablemente entre 7 y 10 años. 10 años. Fernando pasaría 10 años en prisión. ¿Qué recomiendas? Pregunté. Legalmente, no importa lo que yo recomiende. Es su decisión, señora Martínez. Pero le diré esto, ambos son culpables. Ambos participaron. Si solo uno paga, el mensaje es que el otro se salió con la suya. Pasé esa noche sin dormir, pensando. Mañana era la audiencia. Mañana todo se haría oficial. Y yo tenía que decidir si aceptaba el trato que Fernando ofrecía. A las 6 de la mañana del martes, ya estaba despierta. Me vestí con cuidado. El mismo traje gris. Quería verme digna. Fuerte. Cecilia me acompañó a la corte. Cuando llegamos, vi a Beatriz y Fernando en el pasillo con su abogado. Beatriz me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fernando simplemente miraba al suelo. La abogada Romero se acercó. Ha tomado una decisión sobre el trato. Respiré profundo. No hay trato, dije. Ambos enfrentan las consecuencias. Completas. Entramos a la sala del tribunal. Y por primera vez en 12 años, me sentí completamente en paz con una decisión que involucraba a mi hija. Dolía. Pero era correcto. La audiencia duró 2 horas. Vi a mi hija declararse culpable de fraude y falsificación. Vi a Fernando hacer lo mismo. Escuché al juez leer los cargos con voz firme y clara. Y cuando me pidieron que hablara, lo hice. No estoy aquí por venganza, dije mirando directamente a Beatriz. Estoy aquí porque durante 12 años confié en ti. Te di todo lo que tenía. Y me lo quitaste mientras me decías que me amabas. Necesito que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Que la familia no es una excusa para el abuso. Beatriz lloraba. Fernando tenía la cabeza baja. El juez tomó notas. Al final, el juez dictaminó que ambos enfrentarían juicio completo en 2 meses. Mientras tanto, la orden de embargo de la casa se mantenía. Los activos congelados permanecerían así hasta el veredicto final. Salí de esa corte con la cabeza en alto. Las semanas siguientes fueron extrañas. Silenciosas. Algunos familiares dejaron de hablarme. Me llamaron cruel, vengativa, mala madre. Pero otros, como Aurora, como Teresa, como mi hermana Cecilia, se mantuvieron a mi lado. Un mes después, recibí una llamada de la abogada Romero. Señora Martínez, Beatriz y Fernando han cambiado su estrategia. Se van a declarar culpables para evitar el juicio. Están negociando las condiciones de sentencia. ¿Qué significa eso? Significa que aceptan su culpa, que no pelearán los cargos. A cambio, el fiscal está recomendando sentencias reducidas. Fernando probablemente recibirá 5 años. Beatriz 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. 5 años. 3 años. Mi hija iría a prisión. ¿Y la restitución? Están obligados a devolver $187,000. La casa será vendida. Los ingresos irán directamente a usted. También están obligados a pagos mensuales del resto hasta que la deuda esté saldada. 2 meses después, en una mañana fría de septiembre, recibí una transferencia bancaria. Era el dinero de la venta de la casa de Beatriz. $143,000 después de pagar la hipoteca pendiente. Miré el balance en mi cuenta. Por primera vez en años, tenía dinero. Seguridad. Futuro. Pero no sentí victoria. Solo sentí paz. Una semana antes de que Beatriz entrara a prisión, recibí una carta suya. La última que recibiría por un tiempo. Mamá, voy a usar este tiempo para pensar. Para cambiar. Para entender que me llevó a lastimarte tanto. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sigas viviendo. Que uses ese dinero para ser feliz. Que no dejes que lo que yo hice defina el resto de tu vida. Te amo, aunque ya no tengo derecho a decirlo. Beatriz. No respondí la carta, pero la guardé.
Hoy, 6 meses después, vivo en un apartamento nuevo. Más grande. Más luminoso. Pago mis cuentas sin preocupaciones. Ayudo a mi hermana Cecilia cuando lo necesita. Salgo a cenar con Aurora. Vivo. A veces pienso en Beatriz. Me pregunto cómo está. Si realmente está cambiando. Si algún día podremos tener una conversación honesta. Pero ya no vivo esperando. Ya no vivo en función de ella. Vivo para mí. Para la mujer de 71 años que decidió que su dignidad valía más que la aprobación familiar. Que decidió que el silencio no era debilidad, sino estrategia. Y si hay algo que quiero que otros entiendan de mi historia es esto: el amor verdadero no te destruye. La familia real no te roba. Y cuando alguien te lastima, no importa quién sea, tienes derecho a defenderte. No eres cruel por poner límites. No eres mala por exigir respeto. No eres vengativa por buscar justicia. Eres humana. Y mereces dignidad. Ese día, cuando vi a Beatriz arrancar mis fotografías y arrojarlas a la basura, pensé que mi vida había terminado. No sabía que en realidad estaba comenzando. Porque a veces, para encontrarte a ti misma, primero tienes que atreverte a perder todo lo demás. Incluso a tu propia hija. Y sobrevivir para contarlo.